Aquí empieza la ruta de los túneles. Muchos de estos túneles fueron excavados a mano cuando existía la antigua Yugoslavia. No paramos de recorrer cañones como este, impresionantes. Y ya nos acercamos a la frontera con Montenegro. ¡Wow! Fíjate qué vistas. Que parece que estás metido en los Pirineos o en los Alpes directamente. Esto en invierno, cuidadito, espectacular. Y ahora mira qué paraíso tenemos ahí delante. Menudo recibimiento nos va a dar Montenegro. Madre mía, túnel salvaje, la película. Esto más que un túnel parece una cueva. De hecho huele a roca. Wow. Me encanta cuando sales de los túneles, el espectáculo que te espera, los cambios radicales de las vistas de golpe. Parece una película. Pues te voy a decir una cosa, es una de las mejores carreteras que he hecho. Carreteras o caminos, porque hay muchísimas curvas, pero no son extremadamente cerradas. Hay una vegetación espesa, pero tienes muchísima visibilidad. Y si elevas un poquito la mirada, es continuamente un espectáculo de la naturaleza. Fíjate. Creo que eso de ahí adelante es la frontera con Montenegro. Así que no sé si aquí nos pedirán pasaportes o... Esta es una de las carreteras menos transitadas del país. Y había bastantes reseñas respecto a que estaba un poquito abandonado. No sé si hay que darle el pasaporte o... Voy a ponerme aquí, por si acaso. Hello. Hi. Ni puto caso. ¿De comer? Vaya, se acaba de enterar ahora de que estamos aquí. Ahí está el puente famoso. Está hecho con madera de lado a lado. Madera de hace, por lo mismo, eso, 25 o 30 años. Vale, creo que ya. Perfecto. ¿O qué? Sí. Madre mía, ¿cómo está esto? Ah, bueno, dentro de lo que hay. Oh, qué bonito. Bienvenidos a Montenegro. Esto que tenemos aquí al lado es el cañón del Pibe, justo en la frontera entre Bosnia y Montenegro. Va justo siguiendo el río que a lo largo de miles de años ha ido escarbando esta preciosidad. Que además que parece que de golpe nos hemos metido en la selva en este país. ¡Qué maravilla! Mira eso de ahí. Montenegro, ahí lo tenéis. Fíjate, qué pasada. Este espectacular país tiene menos de 20 años como nación independiente. Aun siendo más pequeño que muchos parques naturales, concentra playas, montañas y glaciares en un mismo territorio, siendo uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Fíjate qué pasada. Y ahí los tenemos. Túnel, 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 túnel. Qué maravilla. Esta ruta que va siguiendo el cañón tiene más de 50 túneles, todos ellos escarbados a mano directamente sobre la roca viva, sin ningún tipo de luz ni de iluminación. Se construyeron cuando todo esto era parte de Yugoslavia. Hostia, con el viento. Madre mía, qué pasada. Mira eso. ¡Qué pasada! Wow, es que el agua está azul de película. Date cuenta del trabajo que tuvo que suponer crear esta conexión entre países. Hostia, con el viento. Cuando sopla, sopla aquí. Otra piedra. Y túnel. Nos encontramos ante uno de los cañones más profundos y desconocidos de Europa, bañado por aguas azul turquesa y de hasta 1200 metros de profundidad. Atravesamos la ruta principal del cañón del río Piva. ¡Qué chulada! Mira eso, qué bonito. Vamos a ver
dónde hemos reservado esta vez la noche. La cosa es que estaba en Booking y también rondaba los 20 euros como toda la zona. Pero claro, si buscas estos precios tienes que profundizar un poquito. ¡Wow! Y aquí está la recompensa. ¿Ves? Así es como descubres estos sitios, no solamente por dinero, sino que yendo a esos sitios tan muy apartados que nadie pensaría que pudiera estar bien, o que siempre dices, nada, me quedo en el hotel que está al lado del río. Te pierdes todo esto. Fíjate, porque ahí delante tenemos todo el mirador. Madre mía, ¿dónde está esto? ¡Qué maravilla! Lo que es una maravilla es la capacidad del depósito de esta moto. En prácticamente 3 horas hemos gastado un taco según esto. Y será aquí. Todo para adelante. Más para adelante. Ay, Dios mío, ¿dónde vamos a acabar? Vale. Listos. Mira qué chulada de casas. Mira qué maravilla. La casita justo al borde de la ladera. Mira qué pasada. Y ahí las vistas. Imagínate despertarte aquí y ¡boom! Que te salude esto por la mañana. Espectacular. Pues me temo que el nuestro es el cutre. Pero bueno, una cosa te digo, que con estas vistas y en este lugar, nada es cutre aquí. La nuestra es esa. Vamos para allá. Pues ya estamos en el hotel y la verdad que nosotros no tenemos unas vistas increíbles, pero la ruta de hoy ha sido espectacular, atravesando todos los cañones, así que no nos podemos quejar. Queremos atravesar el Parque Nacional de Durmitor por la carretera principal, la P14. Sí que es verdad que mañana va a ser un día intenso porque queremos atravesar Serbia y llegar hasta Bulgaria, hasta Sofía, la capital, para ya estar a un pasito de Turquía y a ver qué nos depara el día de mañana. Mira qué bonito, qué colores. Parece un paisaje de película. De hecho, el tío este, si le pones un gorro alto, parece Gandalf. En la comarca. Mira la pastora. ¿No has visto que llevas compañía? ¿Qué dices? Anda, coño. Pues sí. No se había enterado. Y... Thank you. Vaya tela. Y ahí tenemos el Parque Nacional de Durmitor en Montenegro. Qué bonito. La cosa es que la carretera está genial. La han debido de arreglar en los últimos años. Me encanta cada vez que se abren los valles. ¡Fua! Te sorprende con unas vistas diferentes, cada vez más espectaculares. ¡Qué maravilla! Para nosotros solos. Pues parece que tenemos al rebaño cruzándonos la carretera. Mira el cachorrito. Ya aprendiendo ahí. Oh, mira. 2 ovejitas cachorro. Nuestro peor enemigo, las vacas. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, no ha pasado nada. Qué malas experiencias tengo con esos bichos. Curvitas. Muy bonito. Esto en invierno también tiene que ser espectacular. Todo tapado. Ya tenemos ovejitas. Mira qué vistas. Vale. Con un poco de suerte y perro pastor. No. Mira, estas tienen cuernos, son cabras. Vale. Paso. 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 Vaya, esa le da un poco más igual la vida. Ahí se están liando. Se ha puesto nerviosa y no sabe para dónde ir. Y venga. Venga, venga.
¿Por dónde voy? Por la izquierda, por la derecha. A esto le cuesta trepar, no tiene experiencia. El corderito. Pues aquí lo tenéis. Durmiter. El paso de Seldo. No, no, gracias. Hello, Hi. National Park Durmitor ticket €5 person. 5. €5. Ah, buf. Tenemos, no tenemos, ¿no? Ah. We only have a credit card. Only cash, no internet. Mounting, no internet. Vaya. So we don't have cash. Control setlo. So we have to come back. Ha. Mounting. Probaj setlo. €5 per person. Y por persona. Jo, pues nada. Probaj. Chai. Ok. Vamos en tank. Que probemos. Pues nos ha pedido 5 euros por persona y tenemos 3 euros, o sea que al parecer allá arriba hay un control y depende de con quién topemos si nos deja pasar o no nos deja pasar. A ver qué sucede. Mira, creo que está distraído, creo que está a lo suyo, así que lo mismo podemos pasar. Venga, 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 venga. No ha dicho nada, ¿no? No ha dicho nada. Vale. Ahí atrás acabamos de pasar el control en modo Strangis. Así que... menuda potra, así te lo digo. El tío estaba con una cola de 3-4 coches cobrando tickets y yo me eché un poquito el sueco, pasando lento por la izquierda, tiquitín. Hemos librado por los pelos, porque si no, imagínate dar toda la vuelta para atrás. Menos mal que estaba otra cosa, macho. Menuda suerte. Adiós a Montenegro y hola a la República de Serbia. Bienvenidos a Serbia. Este es Ulice, Utice, una ciudad en mitad del país. Mirad qué chulada ahí la fortaleza, en mitad de la colina, muy chula. Pues aquí tenéis Serbia. Vamos a atravesarla rapidito y directos a Bulgaria. Y ahí tenemos la frontera con Bulgaria. Último país de la Unión Europea antes de meternos de lleno en Turquía. Poco a poco nos vamos acercando a Asia, aunque como veremos, este continente todavía tiene mucho que ofrecer. Esto que tenemos aquí es una de las mayores, si no la mayor sinagoga de Europa del Este. Esta ciudad tiene una gran influencia rusa y otomana, por eso tenemos esta mezcla de iglesias ortodoxas, iglesias cristianas, mezquitas. Como han ido confluyendo múltiples reinos al estar en un punto estratégico, nos vamos encontrando todo tipo de religiones, todo tipo de barrios mezclados unos con otros. Y ahí al fondo tenemos la iglesia a la que vamos a hacer una paradita. Está entre las 10 iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Y llegamos a la catedral de San Alejandro Nevski. Es la iglesia más grande de todos los Balcanes y una de las 10 iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Esta iglesia se terminó y construyó en honor a los 200.000 soldados que fallecieron en la guerra de Rusia contra el Imperio Otomano. El resultado de esta guerra fue la liberación y el inicio de la independencia de Bulgaria. Ahí la tenemos. Trajeron 12 campanas de más de 23 toneladas para colocarlas en la cima desde Moscú.
Pues aquí en Bulgaria nos vamos a alojar en una especie de medio granja, uno de estos lugares recónditos y apartados en los que nos solemos meter siempre. El camino, como podéis ver, pura selva. Madre mía, con el acceso esto cada vez se va complicando más. No, apartado está, eso ya te lo voy diciendo yo. Cuidadito, porque creo que ese es nuestro alojamiento. Las vacas, los caballos y nosotros ahí en medio. Bueno, a ver, diferente es, eso está claro. A ver qué tal es dormir entre caballos y vacas. Y ahí tenemos nuestro futuro domicilio. Madre mía. Y eso son vacas. Pues nada, cosas que uno se encuentra. Sitios en los que te metes cuando vas justito de presupuesto. ¿Que cómo te pagas la vuelta al mundo en moto? Pues durmiendo ahí. Me gana la comida, ya te lo digo yo. Venga, venga, ahora arriba, eso es. Vamos ahí. Potencia tiene la moto, eso está claro. ¿Qué es esto? ¿Dónde me has metido, Mari? ¿Era donde aparco? Al lado del caballo. Vale, yo me quedo aquí. Este es mi sitio. Santo cielo, ¿qué es eso? Un palomar cubierto. 2 años ahorrando para dormir en un establo. Anda, mira. Uy, la Jackson. Los caballos muerden. Hola, 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 Jackson. Anda, mira, hay un mini Jackson ahí dentro. Oh, qué mono. Hi, you have a reservation for tonight? Creo que no hablan inglés. Vale, no hablan inglés. Hi. Perfecto, nice to meet you. Ivan. Oh, nada, siempre pasa lo mismo. Lo ves desde fuera y dices, madre mía, ¿quién se mete aquí? Pero luego dentro, nada que ver. Y con vistas a la montaña. Mira, ahí está el Sherpa, el pobrecito Sherpa. Creo que se ha ganado un masaje y de cena lo que ella pida. Bienvenidos a Bulgaria. Esperamos que os haya gustado Europa. Os invitamos a apoyar el canal con un like, suscribiros y a partir de aquí empieza el lejano oriente.